Vientos. Entonces, como ya vimos, regularmente un objeto mutable va a ser un objeto compuesto. No es regla, puede haber excepciones. Entonces, sobre aviso no hay engaño. Entonces, pues, sabiendo esto, ya lo puse en un cuadrito, hay que entender muy bien esta otra nota que voy a poner por acá. Y espero que la vayas leyendo con detenimiento. Dice: entonces esto mismo, lo que significa es que cuando nosotros decimos mútame un objeto, significa solamente cambiar algo, una pequeña parte de lo que está compuesto ese objeto compuesto. Ese objeto compuesto se compone de otras cosas para formar un todo. Entonces, mutar un objeto significa solamente cambiar una pequeña partecita de él, no todo en su totalidad. Por ejemplo, en el caso de una lista, uno de sus ítems. Entonces acá, vamos a ponerle por acá, siguiendo con la nota, vamos a ponerla con otro colorcito y me la pongo por acá. Dice: por eso se dice que una variable solo sirve para albergar un objeto. Dice, por eso se dice que una variable solo sirve para albergar un objeto. Una variable, un name, acuérdate que son sinónimos, solo sirve, o sea, las variables, las names, no son nada especiales, solamente sirven para albergar, almacenar un objeto. Y hay que estar, pues, y hay que estar atento, pues, si ese name apunta a solo una parte de un objeto compuesto o si ese name agarra al objeto compuesto en sí mismo, como un todo, al objeto compuesto como tal. Entonces, hay que estar bien atentos que apunta un name. Un name puede apuntar a solamente una pequeña parte del objeto compuesto. Dice, entonces vamos a poner una nota que diga por acá lo siguiente. Dice lo siguiente: por eso tenemos que estar bien atentos. Me la voy a clavar por acá, que todo esto tiene relación. Dice, por eso hay que estar bien atentos a qué está referenciando una variable. Una pequeña parte del objeto compuesto, del objeto mutable. Más bien del objeto mutable, porque puede haber objetos mutables no compuestos, por ejemplo. Entonces hay que estar bien atentos. Más allá de si es nuevo objeto o un objeto previamente existente, hay que estar bien atentos a esto. Entonces con esto vamos a terminar nuestra otra parte del ejercicio
Y dice por acá, esto lo voy a poner en rojo porque esto es normalmente lo que no queremos. Vamos a ponerle por acá. Aquí sí que estamos mutando al objeto mutable. Aquí estamos mutando al objeto mutable. Todo muy bien. Pero acá ya no. Vamos a ponerle por acá el comentario. Dice, aquí ya estamos perdiendo la referencia, es decir, en este ejemplo ya significa peligro, porque aquí estamos perdiendo la referencia al objeto mutable. ¿Por qué? Porque al lado derecho del igual hacemos referencia al objeto mutable en su totalidad. Entonces con esto damos por terminado este diagramita en este punto y ya espero ya en este diagrama con esto hayas comprendido, espero ya hayas comprendido qué fue lo que pasó en nuestro anterior diagrama. Fíjate, vamos a abrirlo por acá. Déjame abrirlo. Shallow Copies 3 en este. Este ejercicio era complejillo hasta cierto punto, pero era más fácil de ver que estábamos mutando. ¿Por qué? Porque aquí en lista, fíjate cómo estamos haciendo referencia a solamente un ítem de él. Y le estábamos diciendo que append. Aquí lista 0 era una lista. Y sobre esa lista usábamos el método append. Entonces aquí era muy fácil distinguir que realmente estábamos mutando. Porque sobre esa lista estábamos usando el método append. Y cuando nosotros vemos al lado izquierdo algo y un punto y luego otra cosa, sabemos que es un objeto, se trata de un objeto. Entonces ahí es extremadamente fácil saber que estamos mutando el objeto en sí mismo. Pero acá, en este otro diagrama en el que vimos anteriormente, en este código ya no es tan fácil de ver. Entonces, pues este diagrama no tenía nada de complejidad, incluso era más fácil por este método append. Entonces, eso es lo que son mutar objeto y cuando estamos creando nuevos objetos. Eso de crear nuevos objetos o usar un objeto previamente un objeto previamente ya creado al lado derecho no es mucho lo que tenga que ver, sino más bien lo verdaderamente importante para saber que estamos mutando un objeto de la forma correcta es ver que está al lado izquierdo del igual. Entonces con esto voy a pausar un poquito el video y aquí ya estamos viendo que pues no es tanto mutar la variable, sino más bien mutar. Solamente que te dije que mutar variable es cambiar a lo que apunta la variable en sí mismo. Voy a pausar un poquito el video. Y fíjate, vamos a crear otro script número 15 y vamos a adelantarnos un poquito a lo que son las tuplas y lo que son los diccionarios. No tiene mucha complejidad, siento yo. Nomás para fines educativos y terminar de ir afianzando esto de shallow copies y deep copies. Es muy intuitivo, no te preocupes. Ya en su momento va a haber una sección corta para tuplas y otra para diccionarios, así que no te preocupes si no entiendes en su totalidad. Yo te voy explicando la forma más sencilla y ya más adelante profundizamos. Entonces vamos a ponerle 15. Vamos a ponerle deep copies. .py. No me acuerdo ya en cuál vamos. Creo que vamos en el 4. Ya ni sé. Vamos a ponernos aquí un string. Cadenita. Cadenita es igual a, por ejemplo, Daniel. Vamos a ponerle canal de YouTube Web TV. Canal de YouTube Web TV.
Y vamos a poner otra que se llame mi tuplita. Una tupla. Una tupla es como una lista, se ve como una lista. Aunque ya después vamos a profundizar. 1, 2, 3, 4. Una tupla alberga también elementos. Y acá vamos a ponernos una lista, que esta ya la conocemos. Vamos a ponerle mi lista 1, 2, 3 y 4. Y vamos a crearnos un diccionario. Mi diccionario. Esto es otra estructura de datos aquí en Python. Un diccionario también, si tú vas, por ejemplo, si conoces JavaScript, no, más bien PHP. En PHP hay arreglos indexados que van de 0 a n con números, con índices como números, los tradicionales de 0 a n. Pero también tenemos arreglos asociativos que tienen una clave, tienen una key, por ejemplo, no sé, nombre. Y acá tiene, por ejemplo, nombre, por ejemplo, tiene el valor Daniel. Por ejemplo, tenemos edad 26, yo tengo 26 años. Aquí tenemos edad. Y por ejemplo, tenemos aquí 2 puntos. Todo muy bien. Entonces, esto es un diccionario. Fíjate cómo se ve. Si tú conoces PHP, aprovecho para invitarte al curso de PHP. Se puede ver como un arreglo asociativo. O de las estructuras de datos típicas que hay en programación. Donde tenemos la key, la clave, valor. Es decir, key value pair. Esto es la estructura de datos tradicional en cualquier lenguaje de programación. Un diccionario, por ejemplo. Clave y su valor. Clave y su valor. Entonces, si te fijas, no tiene mucha complejidad. Vamos a sacar copias a estos valores. Vamos a ponerle aquí cadenita 2. Vamos a decirle que de copy de cadenita. Vamos a decirle que importame el módulo copy. Ahí está. Y lo vamos a hacer para cada uno de estos. Vamos a ponerle mi tuplita 2. Va a ser igual a esto. Me lo copio. Vamos a hacerlo literal para todos. Mi lista 2. Y la voy a sacar de mi lista. Así mero. Mi tuplita. Lo ponemos por acá. Este ejemplo va a estar bien interesante también. Tiene su complejidad porque no hemos visto estas estructuras de datos, pero algo nos va a quedar de esto. Entonces fíjate cómo ahí sacamos nuestras copias. Pero en este video ya se está alargando. Mejor en el próximo continuamos. Lo que te quiero entender aquí es las nuevas estructuras de datos tupla y diccionario. Aquí vamos a ver un ejemplo de shallow copies y deep copies. Saludos.